estaban preguntando cuándo envían los correos electrónicos. En el transcurso de esta semana estaremos enviando y subiendo el contenido de nuestra primera ponente. Entonces, de eso no se preocupen. Como les dijo Yadira, tendrán el tiempo suficiente para que puedan desarrollar todas las actividades y obviamente tienen que ver todo el material porque el momento que ustedes ingresen a la plataforma y quieran realizar el primer ítem, les saldrá restringido el siguiente, es porque tienen que realizar paso por paso para que se les pueda ir desbloqueando. De esta manera, nosotros nos aseguramos de que ustedes vean el contenido y puedan entender de manera más satisfactoria todo lo que nosotros les estamos indicando para que puedan realizar sin problema la actividad final, que son las 10 preguntas. Como mi compañera les indicó, ustedes tienen que asistir al 80% de todas los módulos que hemos presentado. Es decir, que si por algún motivo no pudo asistir al primero, ya no pueden dejar de asistir al resto de módulos porque eso también cuenta para la entrega de certificados. Entonces, compañeras, les pedimos estar atentas en ese sentido para después que no haya ninguna contratiempo al finalizar nuestros módulos. Yadi, por favor, ¿tienes alguna indicación más? Algo más, me había olvidado. Cualquier problema que ustedes tengan con el envío de las credenciales o algo, siempre tienen ahí mi número. Yo estoy como Yadira Estefanía en el WhatsApp, soy la que interactúa con ustedes por lo general ahí. Entonces me escriben directamente sin ningún problema al interno y yo a cada una le resuelvo el problema que tenga con la plataforma sin problema. Me olvidaba de decirles también, el momento en que yo ya les matricule en la plataforma, les voy a mandar un mensaje diciéndoles que ya están matriculadas y tienen que revisar su bandeja de entrada normal y su bandeja de spam o correo no deseado porque se puede filtrar, ¿sí? Entonces es necesario que revisen estas bandejas para que puedan encontrar, a veces se filtra y luego pues se pierden los datos, pero en el caso de que no mismo los encuentren, pues me escriben a mí al directo sin ningún problema y yo les asesoro a cada una de ustedes. Eso es todo. Gracias. Muchísimas gracias, Yadi. Tal vez al final, en el chat, cualquier duda para poder dar paso a este momento a la ponente del día de hoy. Queremos que también tenga el espacio suficiente, Melania, para poder interactuar con ustedes y hacerles las preguntas. Nos gustaría que participen de igual manera con ella. En este momento le quiero dar paso. Como les dije, Melania Carrión es nuestra ponente del día de hoy. Ella es magíster en Relaciones Internacionales por la Universidad Andina Simón Bolívar, magíster en Ciencias Sociales por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales de la Flaxo, sede Ecuador. Es abogada por la Universidad Nacional de Loja y licenciada en Ciencias Sociales, Políticas y Económicas por la Universidad Nacional de Loja. Daremos una breve reseña, ya que nuestra ponente del día de hoy tiene ha tenido muchas cosas históricas que ha realizado en el Ecuador. Lamentablemente no les podemos decir todas porque es un poco largo, pero les daremos algunas breves reseñas de ella. Desde el 2013 hasta la actualidad se ha desempeñado como asesora de la Asamblea Nacional de la República del Ecuador en las comisiones especializadas permanentes de Justicia y Estructura del Estado y Soberanía, Integración, Relaciones Internacionales y Seguridad Integral. Durante este último periodo ha liderado como asesor, entre otros, los siguientes procesos: Ley Orgánica Reformatoria de la Ley Orgánica Electoral y de Organizaciones Políticas de la República del Ecuador, Código de la Democracia, que entre otros logros incorporó la plena paridad electoral y que de este momento se encuentra aprobada. De la misma manera, ella ha trabajado en varias leyes orgánicas reformatorias del Código Orgánico Integral Penal, del Código Orgánico de la Función Judicial, de la Ley Orgánica de la Función Legislativa y también de una solicitud de amnistía a 21 líderes indígenas de la comunidad de San Pedro de Cañar. Desde el 2017 hasta el 2019 se desempeñó como consejera delegada de la Asamblea Nacional del Ecuador ante el Consejo Nacional para la Igualdad de Movilidad Humana. Ha trabajado como profesional y consultora en la construcción de políticas públicas y desarrollo de normas técnicas en el Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, Secretaria de Planificación y Desarrollo Emplades, Secretaria Nacional de Educación Superior, Ciencias, Tecnología e Innovación.
Ha realizado también investigaciones y publicaciones en el ámbito de políticas públicas, de transparencia, buen gobierno, derechos humanos, partidos políticos y más. Además, es activista permanente en derechos humanos, en la promoción y defensa de los derechos de las personas en movilidad humana, mujeres, pueblos y nacionalidades indígenas y afroecuatorianas. Bueno, les quiero dar paso este momento a Melania. Yo creo que ella nos puede orientar de mejor manera con toda esta carrera que ha tenido. Muchísimas gracias, Melania, por este momento compartir con nosotras y dejo para que tú les expliques un poco del módulo del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Tefa. Un saludo cordial, un agradecimiento a quienes han hecho posible que esté acá, que me extendieron la invitación, a Mónica Vanegas, del Observatorio Nacional para la Participación Política de la Mujer, de la Fundación Haciendo Ecuador, y entiendo que también este espacio ha sido posible por el apoyo de algunos gobiernos locales. Me fijé el gobierno de Manta y también de Puerto Viejo. Creo que es importante reconocer que los gobiernos autónomos descentralizados se muestren interesados en este tipo de problemáticas, así como también en la permanente capacitación y formación para las lideresas. Quería empezar con ese agradecimiento y bueno, expresarles que estoy sumamente contenta de compartir este espacio con ustedes, de conocerles. Veo algunas personas que están en este espacio. Estoy segura que más que lo que yo pueda transmitirles, voy a aprender de ustedes, de sus experiencias del día a día, también de esas barreras que enfrentan cada día en los distintos espacios que tienen de participación, de liderazgo y también de lucha, ¿no? Al final del día esos espacios son de lucha, de reivindicación, de resistencias. Estoy segura que aprenderé muchísimo, así que contenta, le tengo un cariño especial a Manabí. Les comento que una de las etapas más bonitas de mi vida profesional, tal vez de las mejores de mi vida profesional, fue el trabajo con la sociedad civil en territorio, y una de esas etapas tiene que ver con trabajo de participación ciudadana precisamente en Manabí, en Santana y en 24 de mayo, así que tengo esa cercanía con las personas de edad. Me gusta mucho cómo se organizan. Aprendí en su momento muchísimo sobre el optimismo para iniciar estrategias, también redes de trabajo, y creo que me debe eso y lo debo hasta ahora, así que un gusto. Y para no extenderme más, porque si no me emociono, nada más, Tefa, si me ayudas para poder compartir la presentación. Sí, este momento te puse justo, Melania, como co-host para que puedas compartir. Me dicen si la pueden ver, por favor. Ya, listo, este momento está completo. Sí, Listo. Sí, se ve claramente. ok, perfecto. Muchísimas gracias. Por alguna extraña razón veo otros colores que no estaban en el... No tiene nada de volumen, entonces... Ya. Ya, muchísimas gracias. Listo. Perdón, Melania, te interrumpo un minuto. Por favor, les pedimos a todas las compañeras cerrar el micrófono, pues interrumpe la presentación y por lo tanto se interrumpen las ideas que nos va a presentar este momento Melania. Muchísimas gracias, compañeras. Continúe, disculpe. Ya, muchas gracias. Nada más voy a tener más o menos perspectiva del tiempo porque luego me suelo extender. Entiendo, Tefa, que tengo 40 minutos aproximadamente para esta primera parte. Exacto, Melanie. Puedes distribuir el tiempo a tu manera. Si tal vez deseas llegar a un punto y recibir preguntas de las asistentes, no hay ningún problema. De igual manera, tienes más o menos 40 a 1 hora para la presentación. Ya, perfecto. Muchísimas gracias entonces. Eso me aliviana un poco, ¿no? Siempre reducir los contenidos es una presión permanente. Bueno, sí, vamos a empezar un poco con una revisión. Yo les voy a plantear una metodología general de una revisión global sobre en qué contexto y qué antecedentes nos llevan a debatir en estos momentos y a discutir, no solo en el ámbito de las políticas públicas, sino también del activismo de los grupos de mujeres, el tema de la violencia política de género, así como también respecto, ¿puede ir admitiendo o admite alguien más? Ah, no, tú puedes admitir, ¿no? Ah, perfecto, ya. Respecto también a
esa capacidad de incidencia que se pueda tener para generar transformaciones, tanto en el ámbito normativo como también ya en el práctico de las políticas públicas. Entonces, en un primer momento hablaré de eso, luego me circunscribiré un poco a la realidad de la violencia política de género en el Ecuador y el acoso político, por supuesto, en el Ecuador, para luego hacer una revisión de cuál es el estado de situación, sobre todo en cuanto a la normativa en el Ecuador, los recientes cambios que se hicieron sobre la violencia y acoso político de género en el Código de la Democracia. Y por último, algunas rutas, algunas reflexiones críticas respecto a cómo podría trabajarse estos temas desde los espacios que tenemos cada una de nosotras. De esa manera, en esos 3 espacios, trabajaré esto. No sé si... Ya, perfecto. ¿Está ahí? Eso es lo que vamos a conversar ahora. Quiero empezar un poco con los antecedentes y el contexto general, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Yo sé que muchas de ustedes vienen de procesos, sé que muchas de ustedes vienen trabajando, que conocen muy bien la problemática de las mujeres, todo lo que ha significado esta historia de lucha y de reivindicaciones, no solamente a nivel del país, sino sobre todo a través del sistema universal, del sistema interamericano de derechos humanos, contando con instrumentos que han permitido luego que los estados se sientan más motivados, más hasta cierto punto presionados para incorporar ciertos reconocimientos en sus normativas, en su legislación interna y en sus planes de política pública. Entonces, no podemos desconocer ese camino. Voy a hacer una mirada sumamente breve y vamos a ver que en cuanto a instrumentos internacionales generales, todo lo que nos lleva al momento actual es definitivamente que en un momento determinado se haya empezado a discutir sobre la dignidad del ser humano, sobre el reconocimiento de derechos humanos de carácter universal, que es como hito precisamente la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por supuesto, luego el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que incorpora ya las categorías de no discriminación, de igualdad en general entre los seres humanos, y luego, y que reconoce la necesidad también de que no existan estas distinciones, ¿no? Luego ya se empieza a hablar con más énfasis de los derechos de las mujeres, de la necesidad del reconocimiento de su situación particular y por qué es necesario que los estados respondan para eliminar la violencia que pueda existir y la discriminación. Tenemos instrumentos importantes como punto de partida, dirías, de hoy, que abrieron un abanico de oportunidades. Yo los llamo instrumentos paraguas para el reconocimiento de los derechos de las mujeres y precisamente para todas las transformaciones que se han dado a partir de ellos. Y me refiero al Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, CEDAW, que todos conocemos, la Convención Belén do Pará de 1994 y a la cual el Ecuador lo ratificó en el año 1995, con la plataforma también de acción de Beijing de 1995, en donde se establecen algunas rutas ya de trabajo para los gobiernos, las obligaciones que tienen para ir trabajando en la eliminación de la discriminación, pero también en la violencia, es decir, se incorporan ya las categorías de violencia y de cómo se debe garantizar a las mujeres poder desarrollarse y vivir en ambientes libres de violencia. Sin lugar a duda empieza también a forjarse ya el debate de estas distintas manifestaciones de la violencia contra la mujer, que no va a ser solamente a lo interno de la familia, sino que también va a ser en el ámbito privado. Y eso es lo más destacado de estos instrumentos que miran más allá de lo que pueda hacer el Estado, de la exclusión que se pueda dar desde las estructuras estatales, sino también en los ámbitos privados. Y tenemos, por supuesto, sentencias como de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como la sentencia Gómez y otras, en el caso Campo Algodonero versus México, que por primera vez reconoció la responsabilidad del Estado en cuanto a violencia cometida contra 3 mujeres en México, y que da pie también a esta mirada que tienen que tener los estados para hacer un ejercicio de control de convencionalidad permanente
Cuando decimos control de convencionalidad nos referimos al rol que tiene que hacerse de análisis sobre las vulneraciones que se pudieran estar permitiendo, que se pudieran estar perpetuando por acción u omisión por parte de los estados en sus distintas funciones, no solamente de los gobiernos centrales, sino de todas las funciones de los estados. Esto también es importante mencionar. Esta preocupación internacional que se ha plasmado en estos instrumentos internacionales luego va a tener correlato en organismos internacionales también, como por ejemplo ONU Mujeres, UNIFEM, la UIP, que es la Unión Interparlamentaria Mundial, que también bajo el paraguas de la Organización de Naciones Unidas ha enfocado los esfuerzos para promover la inclusión de las mujeres, la participación política de las mujeres, la lucha contra la violencia política y la prevención contra la violencia y el acoso político a las mujeres, por supuesto desde un espacio particular que es el Parlamento. Este espacio, la UIP, aglutina, deben saber ustedes, a las mujeres parlamentarias, tiene una instancia de mujeres parlamentarias que aglutina de todos los países que pertenecen a las Naciones Unidas. Esos espacios han permitido visibilizar la necesidad no solamente de incluir normas, sino de hablar sobre esto, de evidenciar los problemas que están sufriendo las mujeres que participan en política o que quieren participar en política, así como también identificar mejores prácticas también que han permitido que sean vistas incluso como guías para otros estados. Tenemos también la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, tiene un eje de trabajo sumamente fuerte en cuanto a género, a la participación política de la mujer, la prevención y combate de la violencia política, y evidentemente todos estos correlatos se expresan en otros espacios de pronto de menor incidencia internacional, pero también importantes como Parlaméricas o Parlatino, que aglutina representantes de los parlamentos de América Latina, y por supuesto de toda América. Parlamérica se incorpora también a Estados Unidos y Canadá, Parlatino exclusivamente a la región, en donde se está discutiendo, hay mesas de trabajo y hay enfoques para trabajar la prevención y la lucha contra la violencia y el acoso político de género. Tenemos también los mecanismos de seguimiento a los convenios internacionales, como por ejemplo el caso del MECEBI, que es el de la Convención Belén do Pará, para ver cómo se están cumpliendo los compromisos. Estos espacios ya ahora mismo están en una tercera ronda. Ecuador emitió su informe cuando todavía no tenía incorporado, en esta tercera ronda que va hasta el año 2020, hasta el año pasado, Ecuador todavía no tenía incorporado en su legislación del Código de la Democracia, ya lo tenía en el caso de la Ley de Prevención y Erradicación de Violencia, pero no lo tenía en el Código de la Democracia. Sin embargo, podemos ver ya ahí algunas recomendaciones que dieron paso, de hecho, y que incitaron para que luego la Asamblea Nacional del Ecuador también vea con preocupación y con necesidad imperiosa el hecho de incorporar la tipificación como infracción de la violencia política de género. Y por último tenemos también otros instrumentos como son la Agenda 2030, que incorpora, como ustedes saben, objetivos para la erradicación plena de la violencia contra la mujer y para la participación política de la mujer, entendida por esta participación no solamente en el ámbito político electoral, sino en todas las esferas de la administración pública. Algunos datos de la UIP y por qué esta preocupación en el escenario internacional. Algunos datos de la UIP, que es esta Unión Interparlamentaria Mundial. Ellos hacen un análisis en el año 2016, empiezan a estudiar qué es lo que está pasando en los parlamentos del mundo sobre la violencia política contra las mujeres y encuentran algunas cifras. Para citarles algunas, que el 81.8% de las mujeres que fueron encuestadas, mujeres políticas que participaban activamente en la vida política a través de los espacios legislativos, experimentaron alguna forma de violencia psicológica. Ya más adelante vamos a ver cuáles son esas distintas formas de violencia psicológica. Luego tenemos también que el 44% de ellas afirmó haber recibido amenazas de muerte, violación, palizas o secuestro a sus familiares o a ellas durante su mandato parlamentario. Los medios de comunicación son el principal canal utilizado para ejercer violencia psicológica,
como las amenazas de violación, secuestros a familiares, insultos sexistas y acoso sexual. El 20% de las encuestadas respondieron que habían sido abofeteadas, empujadas o golpeadas con algún objeto que podría haberles provocado lesiones. Es decir, que no solamente el ámbito de la violencia a las mujeres pasó por aspectos de carácter psicológico, por violencia psicológica o patrimonial, sino también violencia física. Esto evidentemente generó una agenda para que a nivel de los parlamentos del mundo también se empiece a incluir en la legislación medidas para prevenir y erradicar estas prácticas. Algunos temas encontrados y los supuestos sobre los cuales se ha dado toda esta agenda internacional para trabajo tanto en los estados como con las organizaciones, es primero el reconocimiento del aporte de las mujeres a la democracia. Ya lo hemos visto, ya lo hemos dicho, sin mujeres no hay democracia. Sin embargo, esto que parecería tan obvio no lo es para las instituciones públicas, no lo es para los políticos, no lo es para las organizaciones partidarias, no lo es para la sociedad, entonces requiere que definitivamente se mire como una necesidad el que se comprenda el aporte que las mujeres hacen a la democracia. El reconocimiento de la participación en igualdad y sin violencia, es decir, que esa participación política debe ser en condiciones de igualdad. No basta que se nos reconozca espacios o cuotas, que sin lugar a dudas han sido mecanismos importantes para avanzar hacia la ahora paridad que tenemos legal, formal al menos, pero que en efecto requiere que esa participación sea libre de violencia, sea en condiciones de igualdad. Asimismo, se ha reconocido en esta hoja de ruta el rol que cumplen las organizaciones y el activismo de las mujeres. La agenda de las mujeres, en un principio, más yo digo por allá por la década de los 90, por la década luego de la Convención Belén do Pará, en el Ecuador, incluso las organizaciones de mujeres nos enfocamos mucho a trabajar, por ejemplo, en el tema de violencia contra la mujer y la familia. Prueba de eso es de que tuvimos la ley 103, una ley que fue ícono a nivel regional, emblemática, y que por supuesto significó un punto de partida para los espacios de reivindicación que hemos conseguido después. Pero esto fue posible por el activismo de las organizaciones. Y esto vale la pena reconocer porque este espacio en el que nos encontramos ahora mismo no fuese posible si no existieran organizaciones de la sociedad civil que están mirando, que están teniendo como parte central de su agenda, mirar qué está pasando con las mujeres en el campo político. A propósito, reconocimiento para todas las mujeres que se han sumado a esas iniciativas desde los distintos espacios y posibilidades que tienen. Y por último, el evidenciar que persiste, a pesar de los esfuerzos de los estados, a pesar de los esfuerzos de los organismos internacionales, esa marginación, discriminación y exclusión contra las mujeres. ¿Por qué esta preocupación entonces? Porque de por medio, cuando existe violencia, cuando existe acoso político contra las mujeres, existe también derechos amenazados. ¿Cuáles son esos derechos amenazados? La participación de las mujeres en actividades políticas, la participación en la dirección de los asuntos políticos, de los asuntos públicos. Es decir, es increíble que a la fecha se siga pensando y sigan vigentes estereotipos que asuman que la participación de la mujer en los asuntos sociales son exclusivamente en aquellos que van relacionados con la maternidad o con su rol como jefa de familia, como jefa de hogar y no en los asuntos de carácter público. Se ve amenazado el derecho a la libertad de asociación, a la libertad de reunión pacífica, al derecho a la libertad de expresión. Ustedes, desde sus espacios de participación, podrán decirnos con mayor certeza cómo no basta con tener el espacio, la curul ganada, el escaño ganado, sino que además toca lidiar todo el tiempo y permanentemente con manifestaciones que incluso impiden la posibilidad de que una mujer pueda expresarse en un espacio, digamos, de representación política, como puede ser un consejo cantonal, como puede ser una junta parroquial, como puede ser un parlamento. La libertad de búsqueda y acceso y difusión de la información, el derecho a ejercer el voto libre y secreto,
evidentemente las mujeres pueden ser víctimas de mayor presión en determinado momento para condicionar sus preferencias electorales, el derecho a la participación en la formulación de políticas públicas, así como también el derecho a una vida libre de violencia, no discriminación y en igualdad. En suma, todas estas acciones que impiden el reconocimiento de las mujeres como sujetos políticos. ¿Cuál es la respuesta? Digamos, algunos obstáculos. Primero, antes que las respuestas, los obstáculos que enfrentan las mujeres en la vida política y que dan lugar luego a trabajar en de qué manera garantizar que esa participación en la vida política sea libre de violencia. Primero, leyes que no reconocen las manifestaciones de violencia contra las mujeres, prácticas, actitudes y estereotipos asociados al género, evidentemente, prejuicios basados en inferioridad o superioridad de género, que es lo que vamos a ver más adelante. En el Ecuador se identificó de manera clara en un estudio que se hizo precisamente sobre violencia y acoso político de género, y temas relacionados con el acceso a la educación, el salario, la situación de la vida familiar y cómo las mujeres tienen que tratar de hacer compatible, a menudo, aunque debe ser una garantía del Estado, las mujeres tenemos que buscar la manera de hacer compatible nuestra vida familiar con nuestra vida laboral, y lo hacemos con una resistencia del Estado, con una resistencia social, con resistencia a lo interno de nuestras familias, lo que les cuesta evidentemente mucho menos a los hombres. Servicio de atención, por supuesto, en salud, y como no podría ser de otra manera, la pobreza. Si tenemos mujeres que quisieran participar en la vida política, pero su situación les obliga a estar en relación, ni siquiera de dependencia, sino en una situación de trabajo autónomo, buscando el pan cada día, buscando cómo suplir las necesidades de su familia sin tener lo elemental, es de esperar que esas mujeres se sientan menos incentivadas, que tengan las condiciones menos propicias para poder participar en la vida política. ¿Cuáles han sido las respuestas? Primero, algunos compromisos para una respuesta estatal, multi e intersectorial. Está claro que la respuesta no puede ser exclusivamente de una función del Estado, no puede esperarse que sea exclusivamente el gobierno central. Se requiere la actoría de todas las instituciones y en todos los niveles de gobierno. Eso supone que los consejos provinciales, en el caso ecuatoriano, que los gobiernos locales a todo nivel se interesen, que pongan sus ojos y que presten atención a qué es lo que está pasando en sus prácticas diarias, en sus normativas internas, respecto a la violencia que se está ejerciendo contra mujeres, y también respecto a los mecanismos que se está otorgando para la denuncia, para la protección y para que la mujer pueda ejercerse sin esa violencia. Estas respuestas evidentemente requieren una atención multi e intersectorial. ¿Esto qué significa? La situación de violencia que sufre la mujer está asociada a otras conductas, está asociada a otras problemáticas dentro de esta fenomenología social, que pasa también, por ejemplo, por la situación que viven otros sectores discriminados o excluidos. Si la participación de la mujer mestiza es compleja, lo es aún más para la mujer que pertenece a los pueblos y comunidades indígenas. Por ejemplo, para las mujeres que están en situación de movilidad humana, para una mujer que tiene alguna condición de discapacidad. Estas situaciones no son vistas fácilmente o de manera idónea desde los estados, desde las distintas respuestas que se trabajan, y es importante entonces poder verlo de manera amplia, intersectorial. De la misma manera requiere una respuesta global de todas las instituciones, no solamente de un frente, por ejemplo, de derechos humanos, de un frente de justicia con los que a menudo se asocia los temas de violencia, sino también aquellos relacionados con seguridad, que tienen que conocer, que tienen que saber cómo aplicar la normativa, y que no tienen que ser los primeros que ejercen esa violencia contra las mujeres. Marcos normativos claros ha sido otra de las respuestas. Han existido interesantes experiencias. En esta ocasión no fuimos nosotros los primeros referentes, como lo hemos sido antes en otros espacios relacionados a derechos de las mujeres. Lo fue, por ejemplo, en la región Bolivia, que incorporó hace algunos años ya el reconocimiento de la violencia política de género. En el Ecuador lo hicimos de manera más clara en la Ley de Prevención de Violencia contra la Mujer. Sin embargo, más claro recientemente en las reformas al Código de la Democracia. Otras respuestas, la sensibilización
La visibilización, y cuando decimos visibilización, tiene que ver con la necesidad de nombrar, de problematizar lo que está pasando, de no rehuir el tema, de no tapar, tratar de ponerlo bajo la alfombra de los problemas de la agenda pública, sino de sacarlo a flote, de desempolvar, de mostrar qué es lo que está pasando y evidentemente de facilitar los mecanismos para la denuncia, sin que esto signifique que la mujer va a ser revictimizada, por ejemplo, que en el momento que presente una denuncia va a exponerse a riesgos mayores y a mecanismos también que garanticen que pueda hacerlo con certeza de que su denuncia no va a quedar en la impunidad, sino que van a existir resultados del ejercicio de esa denuncia. Y por supuesto el activismo. El activismo para temas como por ejemplo monitoreo, por eso festejo las iniciativas que por ejemplo está haciendo el observatorio, que es monitorear, que es medir, que es poder ver cómo se está avanzando y mostrar con indicadores qué es lo que está pasando, ¿no? No es lo mismo decir hay un problema que señalar con datos, con cifras, la magnitud o cómo se manifiesta ese problema. Luego tenemos la capacitación también y la naturalización de esa participación, de esa visibilización, de esa vigilancia. Esas son algunas de las respuestas que se han pensado desde el ámbito internacional. Ese es el contexto global, quería mencionarlo porque lo que va a pasar en el Ecuador no es que es un tema ajeno a lo que está pasando en el mundo, al debate que se está dando en el mundo, a los avances que se están dando a través del impulso que hacen organismos internacionales. Por ejemplo, en el Ecuador, tenemos ya una base constitucional, lo sabemos, pero también tenemos una base legal. La Constitución señala la necesidad de la paridad, evidentemente, el que las mujeres puedan participar en la política. No es todo claro, digamos, en cuanto a los mecanismos o los canales para la erradicación de la violencia política de género, pero eso lo vamos a ver mucho más claro en la norma legal. Entonces tenemos por lo pronto 3 instrumentos legales que son importantes conocer: el COIP, que establece la tipificación y la sanción por violencia de género, la ley orgánica integral para la prevención y erradicación de la violencia contra la mujer, que incorporó ya en el artículo 10, letra F, una caracterización, una definición de qué se constituye o qué se entiende como violencia político de género, y que esto permite evidentemente respuestas desde el ámbito administrativo y para la aplicación de medidas en un ámbito administrativo. El Código de la Democracia, que establece de manera mucho más clara ya algunas de las manifestaciones de la violencia política de género, tanto física como también psicológica, que nos va a dar también un abanico, digamos, de opciones, de posibilidades para esa visibilización, esa denuncia, pero también para este rol que hacen las organizaciones, que hacemos las mujeres, para poder vigilar qué tanto estamos avanzando, cómo estamos en ese respeto y en la aplicación a través de las políticas públicas de esas respuestas que desde el Parlamento se han dado como un marco normativo general, ¿no? Estas normas han permitido, por un lado, la definición de la violencia política y el acoso político de género, la delimitación amplia, de tal manera que no sea restrictiva como en un principio existía dentro del COIP, que digamos dejaba de pronto la posibilidad de que las instituciones, sobre todo los organismos electorales, argumentaban que era difícil para ellos establecer sanciones porque no estaba claramente establecido, por ejemplo, en el Código de la Democracia. Ya luego el Código de la Democracia va a establecer de manera mucho más clara las normas para, no solamente para identificar cómo serían esas manifestaciones de la violencia política de género, sino sobre todo la sanción. Y sanciones además sumamente fuertes porque es considerada ya, como lo vamos a ver más adelante, como una infracción grave. Por supuesto, las medidas administrativas. Quiero partir por esto porque creo que es necesario que lo discutamos. La violencia política de género fue estudiada en el Ecuador en el año 2019 por un informe muy importante que se construyó, digamos, con la participación de varios organismos, liderado por Naciones Unidas, estuvo participando también Esquel, el Consejo Nacional Electoral, y creo que es importante reconocer estos estudios y estos aportes porque permitieron luego en el debate parlamentario contar con cifras, con datos, para poder demostrar la necesidad de responder en términos legislativos a una problemática que se estaba suscitando.
En este análisis se veía, primero se trataba de definir qué es la violencia política de género, cómo se muestra la violencia política de género en el Ecuador, qué efectos tiene la violencia política de género, cómo está actuando la institucionalidad y las organizaciones partidarias frente a esas manifestaciones de violencia y acoso político de género, y qué están haciendo las mujeres para enfrentar la violencia. Temas muy importantes. Respecto a qué es la violencia, evidentemente qué es la violencia política de género, tenemos ya lo que define la Ley de Prevención de Violencia, la ley, pero también el Código de la Democracia, ¿no? Es decir, tenemos que al final del día, cuando trabajábamos, deben saber ustedes, el Código de la Democracia, buscamos que la definición que se incluya en el Código de la Democracia se alinee plenamente a lo que estaba vigente en esta ley para la prevención integral y la erradicación de la violencia contra la mujer. Entonces, se incorporaron algunos elementos precisamente respetando esa definición. Sin embargo, como era insuficiente la definición de la ley de prevención, era necesario ampliarlo en el Código de la Democracia, como ustedes lo habrán visto y como lo vamos a ver también acá. Respecto a cómo se muestra la violencia política de género en el caso ecuatoriano, evidentemente hay manifestaciones de violencia psicológica, pero era importante poder ver, entiendo esto, dentro de la metodología que se definió para el efecto, porque hay otras realidades. Yo hace unos datos les había dado, por ejemplo, hace unos momentos les había dado los datos de la Unión Interparlamentaria Mundial. En la UIP, por ejemplo, se hizo encuestas, se hizo diálogos con varias de las mujeres que habían sido víctimas de violencia política de género y acoso, y había muchos casos asociados, por ejemplo, a secuestros de familiares. Evidentemente eso porque hay realidades como las que suceden en espacios como el mexicano, como el colombiano, en otros países, en donde existe conflictos y existe inseguridad, existe bastante violencia, y esa violencia ya ha pasado las esferas de, digamos, del ámbito de las comunidades y ha pasado también a verificarse en las lideresas políticas. Entonces, la realidad en el caso ecuatoriano va a tener sus particularidades. ¿Cuáles son los efectos que tiene la violencia política de género? ¿Cómo desincentiva la participación de la mujer? ¿Cómo mina el autoestima de la mujer? ¿Cómo limita la posibilidad de que la mujer pueda sentirse segura en un espacio de participación política y que evidentemente pueda contribuir de manera adecuada a la democracia, esa consolidación de la democracia? Y cuando digo de manera adecuada me refiero con el solo hecho de estar presente y de poder llevar adelante incluso la voz de las mujeres. La institucionalidad y las organizaciones partidarias. Se ha identificado cómo en el caso de la institucionalidad y las organizaciones se está respondiendo y se ha podido identificar que en general, y este no es un tema solamente del Ecuador, sino en general del mundo, si los problemas de violencia de género y en el ámbito político están asociados también a estereotipos que están permeados, que son un hábito general en la sociedad, es de esperarse que las instituciones partidarias, las OPs, en el caso ecuatoriano como en el mundo, no se muestren fácilmente receptivas, primero, a incorporar estos temas, segundo, a naturalizar prácticas diarias que habiliten la visibilización, la prevención, la denuncia, la lucha contra estas prácticas y que garanticen la plena participación de la mujer. Y por supuesto también qué están haciendo las mujeres, y ahí vamos a ver temas bastante fuertes, como por ejemplo que las mujeres en el caso ecuatoriano han tomado dos vías. Por un lado, han decidido o denunciar encontrándose con un muro, porque han tenido que denunciar antes de que tengamos el reconocimiento en el Código de la Democracia, tenían que denunciar bajo figuras de carácter penal, por ejemplo, en su momento como de calumnia, y se encontraban, por ejemplo, con el hecho de que no tenía respuesta en el sistema judicial y terminaba en impunidad. Eso evidentemente desincentiva también esta visibilización y esta necesidad de denunciar y proseguir un caso. Y la otra opción que tomaban las mujeres en este estudio, que se identificó, es el hecho de dejar hacer y dejar pasar. ¿Qué significa esto? Que lo ignoro, trato de no complicarme la vida, sigo tratando de luchar en este espacio que sé que es adverso, pero prefiero no visibilizarlo porque de pronto si lo visibilizo, termino siendo revictimizado, termino siendo atacada de manera mucho más intensa. Esas son algunas de las
cosas que evidenció este estudio. Para este estudio se hizo la metodología, digamos, lo vio desde varios espacios en cuanto a la selección de los candidatos dentro de los partidos y movimientos. Ustedes nos lo podrán contar mejor cómo se da ese proceso y si se está incorporando o no incorporando criterios de paridad ahora que ya están en el Código de la Democracia y que debieron ser aplicados, por ejemplo, en este proceso de selección de candidatos para estas elecciones. Sin embargo, con pesar vemos que no necesariamente ha sido así. Es decir, las organizaciones políticas aprovecharon que existía un periodo para la plena paridad, una etapa progresiva, digamos, hasta el 2025, que sería completamente, y decidieron evidentemente mantener liderazgos masculinos, decidieron hacer el cálculo de poner a quienes se beneficiarían de mejor forma y prefirieron mayoritariamente a hombres. Eso evidencia que tengamos ahora, incluso en los binomios presidenciales, una sola mujer liderando la lista del binomio. En las campañas políticas y procesos de elección también, así como en la inscripción de las candidaturas, se miró también qué es lo que estaba pasando en la posesión como autoridades y en el ejercicio de un cargo de elección popular. Yo creo que van a ver dentro de esta metodología etapas en las que seguramente las mujeres fueron más violentadas. A grosso modo uno podría decir en la selección de las candidaturas, en la inscripción de las candidaturas, omitiendo información para que la persona no pueda inscribirse, para que la mujer esté excluida, así como también en el ejercicio del cargo de elección popular, ¿no? En este estudio se identificó la baja participación en la esfera política como forma de violencia, la desigual relación que existe dentro de las organizaciones políticas, con temas como, por ejemplo, que no existen ni siquiera datos sobre la participación de las mujeres dentro de las organizaciones políticas. Existe además desconocimiento de la normativa interna en el sentido de que en muchas organizaciones políticas, por ejemplo, tenían defensor del afiliado o tenían mecanismos de ética o de qué manera responder cuando habían problemas dentro de los miembros de la organización política, cuando una mujer presentaba un caso o terminaba desestimado o archivado o terminaba en el olvido. Entonces, ese tipo de manifestaciones evidentemente fueron parte del análisis previo a las reformas que se hicieron. La reducida garantía de igualdad para las mujeres en el Código de la Democracia, esto evidentemente trató de ser resuelto. Como vamos a ver en el Código de la Democracia, se cuestionaba las potestades de los organismos en su momento. En ese estudio en el 2019, cuando todavía no estaba en vigencia las reformas, recuerden ustedes que las reformas al Código de la Democracia entraron en vigencia en marzo del año pasado, recién del año 2020. Entonces, había esta demanda desde las organizaciones de mujeres, desde los organismos internacionales, que fue lo que evidenció este estudio, es decir, que los organismos del Consejo Nacional Electoral, el Tribunal Contencioso Electoral, no tenían o argumentaban no tener las herramientas suficientes para sancionar estas expresiones o prácticas de violencia política. Asimismo, que no se tenía las normas para poder sancionar dentro del tema de promoción electoral, es decir, cuando existía en los ámbitos de la campaña algunas expresiones y manifestaciones contrarias, digamos, a la libertad de participación política de una mujer, o que no signifique violencia para el ejercicio de su representación, en este caso de las candidaturas. El funcionamiento de las organizaciones políticas tampoco, no habían incentivos en el Código de la Democracia, ahora se han incorporado, y no habían tampoco mecanismos para ejercer control sobre las acciones dentro de las organizaciones políticas que estaban permitiendo la violencia política de género. Y las regulaciones en medios digitales, por supuesto, así como el de las circunscripciones electorales, ¿no? Lo de las circunscripciones electorales pasa precisamente por el hecho de que a menudo se utilizaba la posibilidad o el deber que tenían, el mandato legal que tenían de incorporar mujeres dentro de lo que se conocía como la cuota para ponerlas en cargos de menor representación, como alternas al final es decir, como relleno que todas conocemos. Y luego también cómo se estaba dando el gasto electoral y cómo se estaba controlando el gasto electoral cuando suponía afectación o manifestaciones de violencia de género. Por supuesto, todo esto asociado a la práctica y comprendiendo que existe una violencia estructural en general
contra la mujer, y que eso es algo que no podemos desconocer y que se va a permear en todos los ámbitos de la vida pública y de la vida política, por supuesto, ¿no? Algunos hallazgos importantes de este estudio. Las formas de violencia contra la mujer, el 66% de las mujeres que participaron dentro de este estudio habían sido víctimas de maltrato psicológico, de violencia psicológica. Se les hablaba con aires de superioridad o le han nombrado con diminutivos o palabras que la minimicen, ¿no? Esto siempre asociado a esta relación patriarcal, a estas visiones de que la política es un espacio primariamente para hombres y que son los hombres los que están dotados de las habilidades, de las aptitudes para poder liderar, para poder gobernar, para poder inmiscuirse en los asuntos públicos. 66% es un dato bastante claro, 66% de las mujeres que han participado en política, que hayan sufrido esta violencia, nos dice de la necesidad de trabajar, no solo en el ámbito legislativo o normativo, sino sobre todo en el ámbito social, en el ámbito organizativo, en las OPs. El 54% han desprestigiado o han realizado campañas de rumores en su contra, ¿no? Otra manifestación súper clara de violencia contra las mujeres. Yo aquí quiero hacer nada más un paréntesis, ¿no? Este estudio, sin lugar a dudas, se centra en la violencia política contra las mujeres. Sin embargo, es importante decir que estamos todavía y necesitamos mirar un poco más allá. Entendemos que todo es progresivo, entendemos que necesitamos seguir trabajando, pero uno tendría que preguntarse también cómo se está desde el Estado precautelando la participación política, por ejemplo, de mujeres trans, por ejemplo, de mujeres que además tienen una situación asociada a su identidad de diversidad de género, que sale del canon, digamos, siempre hombre-mujer, ¿no? Entonces es importante que miremos más allá. En general, los estudios que tenemos, los datos que tenemos son sobre violencia política contra las mujeres, no, por ejemplo, sobre cuál podría ser la situación de las mujeres que están, como les digo, que son gays, lesbianas, que son trans y que evidentemente están sufriendo tal vez, con certeza más bien, mayor discriminación, exclusión y violencia. El 52%, volviendo al estudio y cerrando el paréntesis, han sido invisibilizadas o se ha realizado una baja difusión de su candidatura. Y aquí se incluye la invisibilización no solamente de la persona, de la autoridad, sino también de la gestión que realiza. Es decir, el hecho de que haya mujeres en espacios de poder, cosas tan sencillas como, por ejemplo, una concejal que hace un pronunciamiento importante en el cabildo, pero que sin embargo el medio de comunicación del cabildo comunica solo lo que dijeron los hombres, los representantes hombres, y no lo que dijo una mujer. Es decir, invisibilizar también su rol, su participación, es otra de las manifestaciones que se muestra como de más alto índice. Las mujeres que han señalado que han sido aisladas, excluidas o marginadas en una lógica de aplicación de la ley del hielo, es decir, que si se está destacando mucho, si la quiero minimizar, si resulta que me es incómoda porque yo soy hombre y porque está amenazando mi espacio de poder, entonces uso estrategias para discriminarla o excluirla o aislarla, ¿no? Y bueno, luego tenemos otras cifras relacionadas con agresión verbal, el 40% por el hecho de ser mujer, por el hecho de ser perseguidas por sus opiniones o su actividad política, el 36%, la burla, la ridiculización, la descalificación, 34% de mujeres han sufrido eso, el que se haya difundido imágenes negativas, estereotipadas o denigrantes en medios de comunicación, también, o en redes sociales, el 32%, a quienes les han hecho callar para impedir que diga lo que piensan, que es lo que decíamos, el coartar el derecho a la expresión, incluso el 32%. Menos han sido, por ejemplo, la intimidación a la familia o a la misma persona lideresa. Sin embargo, no es, aunque sea menos que las otras expresiones, no deja de ser preocupante. Estamos hablando de un 26%. El ciberacoso, a propósito, debo decirles que ya hay una propuesta de ley en la Asamblea Nacional precisamente para el ciberacoso.
con enfoque de género, sobre todo contra las mujeres que son principalmente víctimas de estas manifestaciones, prácticas y actividades delictivas que definitivamente tienen que ser tipificadas. ¿Cómo se ha agredido incluso su integridad moral? Bueno, yo les voy a pasar luego el estudio para que puedan ver los datos. Algunas otras manifestaciones de violencia, que son las de violencia física, cuando han atacado, le han causado daño a su familia o al equipo de campaña, 30%. ¿Eso qué significa? Que 3 de cada 10 mujeres que participan en política están siendo violentadas, no solamente de manera psicológica, no solamente de manera verbal, sino incluso física. Que les han atacado, les han causado daño directo, lesiones, 14%, ¿no? Algunas amenazas de muerte o intentos de asesinato, un 8%. Cifras escalofriantes que no deben dejar de preocuparnos. Violencia sexual, el acoso como principal manifestación de violencia sexual. A propósito, importante señalar que recientemente el Ecuador ratificó un instrumento internacional en contra de precisamente el acoso contra las mujeres en el ámbito laboral, ¿no? Esto que podría ser importante para ampliar estos espectros, estos espacios de combate y prevención del acoso sexual. Que les han hecho insinuaciones sexuales no deseadas, el 16%, que han solicitado favores sexuales, 4%. Muchos de estos datos también pueden evidenciar, debo decirlo yo por conocimiento de algunas experiencias cercanas, algunos datos también, digamos, un subregistro en temas de acoso. Importante mencionarlo. Por último, lo que habíamos mencionado, cómo responden las mujeres o cómo han respondido en el Ecuador. Las que han hecho visible esta situación y han denunciado, lo han hecho por calumnia o han presentado quejas, como decíamos, ante la OP, han presentado denuncias por acoso sexual bajo la figura del acoso sexual o denuncias anónimas por agresión. En el caso de las denuncias anónimas por agresión se advierte que estas no permiten la idónea persecución del delito y no permiten tampoco la reparación idónea, precisamente por ser una denuncia anónima. Ignorar, dejar pasar y no hacer caso de los temas, la siguiente respuesta que han dado las mujeres según el estudio realizado. Para ir cerrando, en el Ecuador se reconoció como violencia política, ya en la Ley Orgánica Integral de Prevención de Violencia contra la Mujer, que es aquella violencia cometida por una persona o grupo de personas, directa o indirectamente, en contra de las mujeres que sean candidatas, militantes, electas, designadas o que ejerzan cargos públicos, defensoras de derechos humanos, feministas, lideresas políticas o sociales, o en contra de su familia. Esta violencia se orienta a cortar, suspender, impedir o restringir su accionar o el ejercicio de su cargo, o para inducirla u obligarla a que efectúe en contra de su voluntad una acción o incurra en una omisión en el cumplimiento de sus funciones, incluida la falta de acceso a bienes públicos u otros recursos para el adecuado cumplimiento de sus funciones, ¿no? Esto mismo fue recogido también en el Código de la Democracia, como les decía, buscamos, en su momento fui parte del equipo, coordinamos ese trabajo y buscamos que exista coherencia. Al respecto, debo decir que el Código de la Democracia no hubiese sido posible y que se reconozca esto en el Código de la Democracia si no hubiese existido, primero, mujeres parlamentarias. Por eso es tan importante garantizar la participación política de las mujeres. Si no hubieran existido mujeres parlamentarias, si no hubiesen existido mujeres parlamentarias en espacios de dirección dentro de la Asamblea Nacional. Por eso es importante también que las mujeres no solo participen, sino que ocupen espacios de dirección. Cuando decimos espacios de dirección, nos referimos a presidentas de comisiones, presidentas de grupos parlamentarios, a miembros del Consejo de Administración Legislativa. A propósito, deben saber ustedes que la nueva Ley Orgánica de la Función Legislativa, en la que también tuve la posibilidad de trabajar, que directamente la coordiné como asesora, logramos incorporar el que exista en todos los espacios de representación de la Asamblea Nacional paridad. Eso significa que en el CAL, en las comisiones, va a tener que reconocerse la participación en esos espacios de liderazgo de las mujeres.
Importantísimo, les digo, ¿por qué? Porque si una mujer no hubiese estado, una mujer comprometida además con las causas, no hubiese estado frente a la Comisión de Justicia y Estructura del Estado, tal vez no hubiese sido posible esto. Si no hubiese existido también una mujer frente al Consejo Nacional Electoral, y debo decir esto porque creo que es necesario reconocer y llamar las cosas por su nombre. Podremos tener muchas discrepancias y podremos tener muchos cuestionamientos al quehacer del Consejo Nacional Electoral y a cómo se viene liderando el Consejo Nacional Electoral. Pero sí hay algo que reconocer, es que durante el proceso de construcción del Código de la Democracia, esto fue posible por compromisos de mujeres como la presidenta de la Comisión de Justicia, la presidenta del CNE, que estuvo pugnando, la Secretaría Técnica del Consejo Nacional para la Igualdad de Género, que también presentó propuestas y que nos ayudó a trabajar y a construir esto de manera idónea. Entonces, hay que reconocer el rol que han tenido organizaciones de mujeres activas y esos liderazgos femeninos. Eso es importante y que quería mencionarles para que ustedes vean por qué es tan importante que las mujeres lleguen a participar en la política. ¿Cuáles son esas manifestaciones? Esto se reconoció en el Código de la Democracia. Acciones, primero, que son conductas u omisiones, ¿no? Esto me voy a permitir pasar revista de manera muy general, ustedes lo tienen en el Código de la Democracia, pero ¿cuáles son estas manifestaciones de violencia política contra las mujeres? Primero, amenazas o intimidación en cualquier forma a una o varias mujeres o a sus familias y que tengan por objeto resultado anular sus derechos políticos, incluyendo la renuncia al cargo o a la función que ejerce o postula. Segundo, que restrinjan o anulen el derecho al voto libre y secreto de las mujeres. Esto es importante comentarles, recientemente analizábamos de que incluso este segundo numeral no consta de manera general en las demás infracciones electorales, pero está reconocida para las mujeres. Realicen cualquier expresión que denigre a las mujeres durante el proceso electoral en ejercicio de sus funciones políticas con base a estereotipos de género con el objetivo resultado de menoscabar su imagen pública, limitar o anular sus derechos políticos. Dañen en cualquier forma material electoral de la campaña de la mujer, impidiendo que la competencia electoral se desarrolle en condiciones de igualdad. 5. Proporcionen a los órganos electorales datos falsos o información incompleta de la identidad de la candidata con objeto de impedir el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres. 6. Proporcionen a la mujer en el ejercicio de sus derechos políticos información falsa, errada o imprecisa, o omitan información de la mujer que induzca al inadecuado ejercicio de sus derechos políticos en condiciones de igualdad. Divulguen imágenes, mensajes o revelen información de las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos por cualquier medio físico o virtual, en la propaganda política electoral o en cualquier otra que, basadas en estereotipos de género, transmitan o reproduzcan relaciones de dominación, desigualdad y discriminación contra las mujeres con el objetivo de menoscabar su imagen pública o limitar sus derechos políticos. Obstaculicen o impidan el acceso a la justicia de las mujeres para proteger sus derechos. Ya me pasé. Un minuto. Limiten o nieguen arbitrariamente el uso de cualquier recurso o atribución inherente al cargo político que ocupa la mujer, impidiendo el ejercicio del cargo en condiciones de igualdad. 11. Eviten que por cualquier medio que las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos asistan a cualquier actividad que implique la toma de decisiones en igualdad de condiciones. Restrinjan el uso de la palabra a las mujeres en ejercicio de sus derechos políticos, impidiendo el derecho a voz, de acuerdo al principio constitucional de igualdad y no discriminación. Y 13. Impongan por estereotipos de género la realización de actividades y tareas ajenas a las funciones y atribuciones de su cargo o posición, o que tengan como resultado la limitación del ejercicio de la función pública. Son 13 las manifestaciones que se incorporaron en el Código de la Democracia. Estas manifestaciones, cuando se dé un caso de estos, ¿qué podemos hacer? ¿Cuál es el mecanismo que estableció el Código de la Democracia? La posibilidad de denunciar, ¿no? Reconozcamos y deben ustedes saber de que ahora el Código de la Democracia establece infracciones gradadas, ¿no? En función de su gravedad.
Y resulta que ciertamente esa era otra de las falencias que tenía el Código de la Democracia. Muchas de las sanciones no eran, primero, proporcionales, no había una dosimetría en las sanciones. Segundo, se repetían infracciones con diferentes sanciones. El Código de la Democracia fue, seguramente habrá muchas cosas que perfeccionar, pero sin lugar a duda, uno de los temas y los ejes más importantes fue el de justicia electoral, que buscó reparar algunos de los errores que tenía el anterior Código de la Democracia. Es importante señalar que ahí se estableció que la violencia de género, la violencia política de género sería considerada una infracción muy grave, es decir, de las más graves, porque hay unas leves, graves y las muy graves. Las muy graves con sanción, ahí hay un error, es de 21 salarios a 70 salarios básicos unificados y con la destitución o suspensión de derechos de participación política de 2 a 4 años. Es decir, el Tribunal Contencioso Electoral, que es la autoridad competente para conocer las infracciones electorales en este caso, podrá imponer estas sanciones. ¿Cuál es el mecanismo? Precisamente el de la denuncia. Les comento que luego del Código de la Democracia, el Tribunal Contencioso Electoral estableció un reglamento para todos los procesos que lleva adelante en los distintos ámbitos, ¿no? Las impugnaciones, los recursos, pero también el cómo procesar las infracciones. Y ahí tenemos que cuando hay un caso de violencia política de género, se puede presentar la denuncia ante el Tribunal Contencioso Electoral, ante la Secretaría. Luego de esta denuncia viene un proceso de calificación. Si existiere dudas por no cumplirse con todos los requisitos que establece el reglamento, que significa señalar ante quién, en efecto, quién ha sido el perpetrador de la infracción, los datos de dónde debe citárselo, los datos de dónde debe citárselo, el tema del anuncio de la prueba. Esto es importante mencionar, ¿no? En el Código de la Democracia se incorporó algo que se llama auxilio de prueba. Es decir, que el Tribunal Contencioso Electoral, podrá disponer y auxiliar a la persona que presenta un caso, que presenta una denuncia o un recurso, podrá auxiliarle para que pueda acceder a información que, por ejemplo, esté en las instituciones públicas a la que no haya tenido acceso y que sea necesaria como parte de la prueba para poder, durante la sustanciación, evidenciar y demostrar sus argumentos. Hay 2 días para esto. Luego de eso viene un proceso ya de admisión en donde se sortea a cuáles de los jueces del Tribunal Contencioso va a conocer. Es importante que ustedes sepan que lamentablemente el Tribunal Contencioso Electoral no es descentralizado. Eso significa que evidentemente, a diferencia del CNE, donde administrativamente uno podría ir a una delegación provincial, en el caso del Tribunal Contencioso Electoral, al no ser descentralizado, evidentemente hay que presentarlo en la Secretaría en Quito. Los jueces son pocos y evidentemente además tienen que sortearse los casos y además tienen que conocer todas las infracciones, todos los recursos, todos los problemas que existen dentro de lo que es el proceso electoral. Y eso evidentemente podría significar un problema que, bueno, ya veremos también cuántas denuncias hay y demás, pero creería que todavía falta mucho para trabajar, pero por lo general tendrá que esperarse pues el proceso de sorteo, quién es el juez al que le tocó la causa. Hay que señalar que para eso se establecieron 2 días ciertamente, y luego, pero no hay un tiempo, digamos, que uno pueda decir en 10 días, en 20 días ya está la sentencia. Evidentemente eso estará sujeto a la carga también de trabajo que tengan los jueces, como les digo, porque son pocos. Pero lo importante es que va a haber el camino, va a haber la respuesta y que, bueno, luego de eso vendrá la sustanciación, luego vendrá que significa citar, que vendrá poder recurrir si es necesario el auxilio de la prueba, que significará todo el proceso de prueba, si es necesario audiencia, luego la sentencia y en caso de que alguna de las partes no esté conforme con la sentencia del juez al quien le tocó, podrá recurrir ante el pleno del contencioso electoral, ¿no? Ese es el mecanismo que se ha incluido. Para cerrar ya, porque entiendo que estoy ya con el tiempo un poquito excedida, siempre me pasa, los retos y las rutas, ¿no? Es decir, ¿qué es lo que corresponde ahora hacer? ¿Qué es lo que deberíamos mirar como organizaciones, como mujeres? Primero, pensar en desnaturalizar la violencia. Número 1, yo he puesto estos 10 temas, ¿no? Es decir, cada uno de estos ejes que estoy poniendo como rutas y como retos al mismo tiempo, resumen
problemáticas más complejas, evidentemente, y respuestas también, infinidad de respuestas que se pueden dar, pero he tratado de caracterizarlas y resumirlas. Primero, la desnaturalización de la violencia que pasa a todo nivel, en todos los espacios. Eso supone que no podemos asumir que vamos a defender los derechos de las mujeres exclusivamente en el ámbito político. ¿Por qué no? Porque esto va de la mano con los estereotipos que se tienen y de la violencia que se ejerce en general contra las mujeres. Y cuando decimos desnaturalizar pasa porque nosotras como mujeres podamos ver esas manifestaciones que estamos incluso nosotras reproduciendo. Cuidado, no estoy diciendo que las mujeres somos las que reproducimos y que nosotras mismas somos las responsables. No, lo que estoy diciendo es que a veces, sin darnos cuenta, también reproducimos esas manifestaciones. Con prácticas tan pequeñas como cuando somos madres, no permitir que un hijo use un color de ropa porque es hombre, o que una hija no pueda salir porque es mujer, o qué sé yo, este tipo de cosas que a menudo se dan en las prácticas diarias y en las relaciones familiares. Es decir, hay que trabajar en desnaturalizar la violencia en todo nivel. Esto lo sabemos, esto lo saben ustedes. Subvertir sentidos en contra de las estructuras sociales e institucionales. Para esto es muy importante la participación política de la mujer. Para eso es importante que ustedes estén en espacios como estos. Para que mañana o pasado, cuando ustedes estén en un espacio de representación, no olviden esta guía, no olviden la necesidad de seguir luchando por los derechos. Haber llegado a un espacio no significa necesariamente olvidar las luchas que hemos venido caminando. Yo debo decir que he visto muy de cerca, incluso en el Parlamento, mujeres que han retrocedido en las luchas, mujeres que a sí mismos se han traicionado como mujeres, como defensoras de las mujeres, como defensoras de las luchas feministas, se han traicionado al momento determinado por parecerle simpática, por caerle bien o por tener la adquiescencia, la venia del líder o del caudillo del partido. Entonces, evidentemente, esto es un tema sobre lo cual es necesario pensar y trabajar. Las mujeres tienen que tomarse el espacio en un ejercicio de permanente reivindicación de sus luchas, también de nuestras luchas. Y para eso es importante mirar qué se hace para las normas, en cada norma, en los procesos que se está tratando de mejorar, si es procesos para denuncias, si es procesos para monitoreo, si se va a legislar o se va a trabajar en una propuesta, por ejemplo, de violencia contra las personas adultas mayores, hay que mirar en enfoque de género. Si se va a trabajar en una propuesta de participación de los jóvenes, hay que mirar el enfoque de género en la participación política de las mujeres jóvenes. Si se va a trabajar en una ordenanza municipal, por ejemplo, para el reciclaje, hay que mirar la situación de las mujeres que están trabajando, que son recicladoras. Es decir, hay que mirar con anteojos de género las distintas problemáticas y tratar de incidir en ellas, ¿no? Lo mismo el tema de las instancias, tiene que ser en todas las instancias, en la organización partidaria, tiene que ser en la organización barrial, tiene que ser en la estructura familiar, tiene que ser a todo nivel. Los mecanismos de monitoreo, seguimiento e información. Esto es importantísimo. A todo nivel es posible establecer mínimos mecanismos de información para saber con cuántas mujeres contamos, cuántas de esas mujeres están siendo violentadas, cuántas de esas mujeres están participando activamente en la política, a cuántas de esas mujeres se les está violentando sus derechos de participación política o no se les está permitiendo competir en igualdad de condiciones y sin discriminación. Los datos cuentan, los datos narran historias, los datos permiten tomar decisiones de política pública. En el espacio en el que estemos, quiero dejarles yo esto porque a menudo pasa de que encontramos incluso colegas profesionales que llegan a espacios de tomas de decisiones de política pública y minimizan la importancia de los datos, minimizan la importancia de los sistemas de información, minimizan la necesidad de contar qué es lo que está pasando, pero con evidencia empírica y datos. Por eso, insisto una vez más, resalto estas iniciativas porque, por ejemplo, sé que el observatorio está haciendo un monitoreo de la violencia política en redes sociales. Eso es importantísimo porque permite medir, permite ver. La capacitación o la formación. A todas nosotras, a las que estamos aquí, no dejemos de prepararnos, no dejemos de capacitarnos. He puesto algo aquí entre comillas, estar un paso adelante. El conocimiento, la información es poder. Y si las relaciones de discriminación, los estereotipos que a menudo excluyen y discriminan a las mujeres,
se basan en relaciones de poder, de dominación, perdón, lo mínimo que debemos hacer es nosotras también poder dar la batalla con información, con capacitación. Quiero invitarles sobremanera a eso, a no descuidar el estar más informados y a ejercer también una representación con conocimiento. No es lo mismo presentarse ante 10 hombres simplemente desde la experiencia, que por supuesto da una legitimidad, que por supuesto permite una voz legítima, que desde la evidencia empírica, que desde los estudios, que desde la ciencia, que desde otras formulaciones, que desde la discusión de paradigmas, que puedan confrontar y con certeza les permita, a todas ustedes nos permita ir de frente sin el temor a que nadie con un discurso rimbombante o con un discurso profesionalizado pretenda minimizar nuestros argumentos o nuestros criterios. 5, incluir a más mujeres y sectores discriminados. Esto les decía, esto de mirar más allá. Los temas de mujeres no son solamente de mujeres y los temas de las minorías, los temas de los tradicionalmente y las tradicionalmente excluidas, los grupos de atención prioritaria, las mujeres adultas mayores. Recientemente analizábamos cómo están invisibilizadas incluso en los ámbitos de los proyectos de gobierno de los binomios presidenciales. No se mira qué es lo que está pasando con las mujeres con discapacidad. Entonces, es importante que miremos más allá a estos otros sectores. Trabajo en las estructuras partidarias. Llegar a un espacio en las estructuras partidarias debe combinarnos a institucionalizar mecanismos para visibilizar estas realidades, para hacer monitoreo de estas realidades, mecanismos de denuncia, que la figura del defensor del adherente no sea solamente una figura decorativa para cumplir con el requisito. No permitamos que los mecanismos que están en el Código de la Democracia, como mecanismos para incentivar la participación de jóvenes, como los mecanismos de asignación del fondo partidario para promover el que se luche contra la violencia de género en la política, se queden en letra muerta. Tenemos que disputar esos espacios y tenemos que hacerlos práctica diaria. Si estamos en un espacio de una organización política, no podemos permitirnos que esa organización política presente candidatos sin que antes se hayan respetado los derechos a participación política de las mujeres en igualdad de condiciones. Visibilizar, denunciar, sí, vamos a tener que seguir insistiendo. Si no lo visibilizamos, si no lo denunciamos, luego tenemos que estamos invisibilizadas, que está invisibilizada la problemática y evidentemente las respuestas del Estado también van a ser tibias, ¿no? Establecer mecanismos internos en los espacios posibles para la denuncia y la respuesta, sobre todo en los espacios de las OPs, de las organizaciones políticas, construir redes de apoyo, respaldo, que esta construcción de redes de apoyo no sea, yo voy a decir algo, perdónenme, no suelo alinearme a las tendencias, no suelo alinearme a la moda, entonces yo me voy a salir un poco de estos formatos que convocan a la sororidad y demás, ¿no? Porque la verdad tengo mis quiebres con esas visiones y las modas, cuando no se entiende qué es lo que significan. Pero sí quiero invitarles a estas redes de apoyo. Si vemos que una mujer está en efecto trabajando en un tema, démosle respaldo, difundamos lo que está haciendo, apoyémoslo. Pero ojo, el apoyo no significa dejar de criticar. Por eso les invito, y le había mencionado en la parte final, ser críticas y autocríticas. Creo que nos hace falta en general, no a las mujeres, a los ecuatorianos, en general a los ciudadanos en ejercicio de nuestra participación y nuestro rol cívico, nos hace falta cuestionarnos más, cuestionar más en este sentido de mirar con ojos críticos, ¿no? Nuestros afectos, nuestros liderazgos partidistas, nuestros apegos con ciertos líderes no nos pueden cerrar la vista y no pueden evitar que nosotras vayamos con causas claras y que defendamos principios en cada uno de los espacios que estemos. El silencio es complicidad. Que no se nos olvide que si callamos, si permitimos que a otra mujer se le violen sus derechos políticos, que a esa mujer se la acose, que a esa mujer no se le permita disputar en igualdad de condiciones un espacio de liderazgo, estamos siendo cómplices de lo que señalamos. El cambio empieza con nosotras mismas. Con esa reflexión quisiera cerrar esto pidiéndoles disculpas por haberme extendido, suele pasarme, pero toda predispuesta a que sigamos compartiendo y más que todo dispuesta a escuchar de ustedes, a aprender de ustedes,
Esto de acá lo hemos mirado ciertamente desde las experiencias, desde la literatura, desde un camino en la sociedad civil, desde la cercanía con organizaciones políticas, pero evidentemente, y lo digo porque en su momento también fui activista de derechos humanos en un sector muy de la localidad, pude advertir algunas prácticas y algunas manifestaciones en donde las mujeres mismo, aún estando en espacios de mujeres para defender derechos de mujeres, nos permitíamos, por decirlo así, seguir estos estereotipos que a menudo nos reducen a ciertos roles y naturalizarlos y reproducirlos. Yo debo decirles como anécdota, en algún espacio de mujeres que, como ahora estamos discutiendo esto, discutían la necesidad de participación política de mujeres, en algún momento escuché a una mujer lideresa decir, me voy porque mi marido no me deja quedarme más allá de las 10 de la noche. Entonces, este tipo de cosas, sin lugar a dudas, ustedes las viven de manera distinta de lo que se las puede ver en otros territorios. La evidencia muestra de que hay realidades, dependiendo también de las circunstancias estructurales, no es lo mismo estar en la frontera o participar políticamente en la frontera, participar políticamente en lugares en donde existe altos índices de violencia, como pueden ser en otros lugares en donde la situación puede ser más tranquila, o participar en ciudades en donde existen unas concepciones de clases sumamente permeadas en la sociedad que inhiben que la mujer pueda asumir un rol más activo. Entonces, yo más bien quedo aquí presta. Muchísimas gracias, Tefa y Adira, por el espacio y contenta de querer escucharles aquí, ansiosa de escucharles. Muchísimas gracias, Melania. Muy interesante y muy chévere tu exposición. Te agradecemos un montón por haber compartido con nosotros toda tu experiencia. Ahora queremos dar paso a que nuestras compañeras, si se les quedó alguna duda, tienen alguna cuestión, la hagan en este momento a Melania para que ella les pueda responder. También, chicas, quiero recordarles que está el link de inscripción en el chat de Zoom para que puedan ingresar. Les recuerdo que eso es muy importante porque nosotros tomaremos en cuenta para su asistencia que ingresen al link y llenen sus datos. Muchísimas gracias. Ahora sí, tal vez alguien desea o poner alguna pregunta en el chat, también está libre y nosotros le haremos la pregunta a Melania. Buenas tardes, ¿cómo están? Realmente sí, muchas gracias por la información que nos han brindado el día de hoy. Concuerdo muchísimo con cada una de las expresiones manifestadas por Melania y es real. Sí se puede evidenciar todavía esa situación de discriminación para las mujeres que se encuentren o nos encontremos participando en temas políticos. Sí falta todavía involucrarnos mucho más en esos temas y así como ella dijo, o sea, hacer críticas y autocríticas y llamar a que más mujeres se sigan sumando a la importancia de la participación en la política. Entonces, por mi parte, sí, yo contenta de la información que nos están proporcionando. Hasta que se animen otras personas, más bien yo les quiero hacer algunas preguntas, ¿no? Acabas de decir, Gabriela, algo importante, ¿no? Que hay que sumar a más mujeres. Yo creo que hay que sumar a más mujeres, pero también a más hombres. Sí, sí, yo ahí les digo, los espacios no deben ser, donde discutamos esto no debe ser solo con mujeres. Debemos sumar a más hombres. Y hay hombres que la tienen clara. Hay hombres que están trabajando y están luchando. Y pues qué mejor manera de que sean ellos también los que se sumen, los que nombren las cosas, los que las visibilicen nuestras problemáticas, porque insisto, no son solo temas de mujeres. Entonces yo sí creo que hay que empezar también a sumar. Yo sé que este espacio, esta escuela es de mujeres, sin embargo no quiero dejar ahí la idea de que así como hablamos de estos espacios de violencia política de género con mujeres, como para este empoderamiento, para que podamos nosotros tener también una visión más clara de hacia dónde podríamos ir, y que pensemos también en sumar a hombres. Yo quiero agradecer por el tiempo que nos están dando y el espacio. Concuerdo con muchas de las opiniones que nos han dado. Muchas gracias, Melania, por su exposición. Y lo que yo creo que nosotros debemos de hacer es prepararnos más.
A veces el desconocimiento de muchas cosas hace de que nosotras podamos incurrir o callarnos o limitarnos a decir o hacer escuchar nuestra voz. Entonces, considero estos espacios muy importantes y de replicar para que más mujeres podamos estar más empoderadas y hacer mucho más por nuestro entorno, por nuestra sociedad, por hacer crecer nuestra vida profesional, nuestra vida de lideresa en cualquiera de los espacios en los que nos podamos desempeñar, pero siempre y cuando nos preparemos y nos esforcemos para conocer un poco más de las cosas en las que nosotros podamos irnos implicando y así tener la fuerza y la certeza para poder luchar y defender nuestros espacios y nuestra voz. Gracias. Muchísimas gracias, Hipatia. Queremos dar paso a nuestra compañera María Lourdes, que nos estaba diciendo que quería intervenir, por favor. Hola, buenas tardes con todas. Es un honor para mí y una satisfacción muy grande ser parte de este proceso. Concluyendo y diciendo algo muy importante que me hizo pensar desde el encuentro pasado, que hablaba de una visión global respecto a las mujeres, que se incluía el tema de las mujeres, digamos, en la zona rural, las mujeres en distintas realidades. Y yo como representante, soy de la zona rural del Cantón Puerto Viejo, yo siempre me ha gustado hacer hincapié en eso, en que las mujeres rurales aún estamos con muchísimos más problemas que a veces tal vez en la zona urbana no se ven. Y siempre me gusta recalcar eso, porque hay mucho camino por recorrer aún, que nos toca a nosotros. Incluso yo desde mi experiencia soy muy joven, y cuando yo comencé a cuestionarme, cuando yo comencé a decir eso no está bien, desde mi propio espacio, desde mi salón de clases o desde mi casa, incluso habían personas que me decían, tú no eres inteligente, tú solo eres aplicada, y así, porque, o sea, mi forma de pensar les chocaba demasiado, que, o sea, siempre como que intentaban quitarme la voz. Y también ahora veía que, o sea, uno puede ser una mujer política desde su familia, poniéndose en contra de todos esos patrones que han sido impuestos a lo largo de nuestra historia. Y para mí eso fue como, no sé, me hizo sentir como empoderada, por así decirlo, porque yo digo, estamos trabajando cada uno desde nuestros espacios, lo cual es muy importante porque siempre somos luz y siempre vamos a animar y a poder invitar a otras a que se sumen. Yo lo vi muy reflejado en mi salón de clases cuando una comenzó a hablar, de repente ya éramos 10 que estábamos hablando por lo mismo y luchando. Entonces, para mí es muy importante trabajar desde donde estamos. No necesitamos llegar a un cargo súper importante, considerado así socialmente, para poder trabajar. Creo que desde nuestras realidades, desde nuestra cotidianidad, podemos hacer muchísimo. Y muchas gracias por la presentación del día de hoy. Me pareció muy interesante y es un aporte muy valioso. Y sé que todo este proceso va a aportar muchísimo a todas nosotras. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Queremos leerles también algunos comentarios que nos están poniendo en el chat. Ariana Palacios dice, saben, yo soy parte de la dirigencia barrial de mi sector y cada vez que toca hacer una gestión, y si son con hombres, por lo general siempre escucho comentarios que hable usted y vaya usted porque es mujer y le prestan más atención. Tenemos otro comentario también de Mónica Prado, dice, felicitaciones, muy buena ponencia, no tengo micrófono, por ese motivo lo hago por aquí. Siempre he sido crítica del rol de los medios de comunicación, que muchas veces son cómplices ante la violencia política, ya que muchas veces difunden noticias basadas en estereotipos de género que se multiplican en el público.
¿Qué hacer para involucrarnos? Le damos paso a este momento para que nos pueda responder estas preguntas nuestra ponente y damos paso a Miriam Pacheco y Emily García que están levantando la mano. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Sí, yo coincido con lo que acaban de decir, es decir, la realidad de la violencia se ve acentuada en ciertos espacios. Les decía, una mujer en situación de movilidad humana, así como lo mencionaba la compañera, una mujer rural, puede enfrentar otro tipo de violencia, de manifestaciones de esa violencia política, además de que se encuentra más impedida de poder acceder a los espacios, como en el caso nuestro, por temas de acceso incluso a tecnologías de la información y comunicación, que puede ver limitado a cosas tan sencillas como participar en espacios como este. Es decir, sin lugar a duda, las brechas se hacen más amplias cuando enfrentamos el tema de la ruralidad, cuando enfrentamos condiciones como la de la movilidad humana, cuando enfrentamos condiciones como identidad, género diverso, cuando enfrentamos incluso situaciones como ser de la frontera o como pertenecer a pueblos y nacionalidades indígenas. Es decir, está comprobado científicamente con datos de que es una, entre comillas voy a decir esto, ¿no? Es una tragedia por el tema de la discriminación y la exclusión nacer en América Latina, de por sí, frente a nacer en un país desarrollado. Si a eso le incluye ser mujer, doble tragedia. Si a eso le incluye ser rural, triple tragedia. Si le incluye ser de pueblos y nacionalidades, ya no les cuento. Entonces, evidentemente que estas situaciones y estas particularidades van a acentuar la exclusión, la violencia, y por eso el rol, visibilizarlas, por eso el rol de no dejar esos espacios vacíos y no dejar de manifestarlos. Una de las preguntas que señalaban es el tema de los medios de comunicación. Les quiero dar la buena noticia de que en el Código Orgánico, en el Código de Organizaciones Políticas, que les llamamos Código de la Democracia, se incorporó ya en el artículo 282 la sanción a los medios de comunicación, que incluye que incluso estas pueda clausurarse o de hecho prohibirse ya, primero como medida que se sigan difundiendo este tipo de informaciones, mensajes o programación que incluya cualquier tipo de acto de violencia política de género, es decir, tanto durante el periodo, digamos, electoral de promoción, porque no olviden que existe una etapa de promoción electoral que solamente la hace con el auspicio del CNE, digamos, pero independientemente de eso, y que también puede ser sujeto a sanción si se llegara a haber autorizado, por ejemplo, algún tipo de promoción electoral cuando esta estuviera afectando o estuviera vulnerando las normas que prohíben la violencia política de género, pero también a los medios de comunicación, en sus noticias, en sus comunicaciones, en sus programas de hoy en la mañana de no sé qué, es decir, en todos, ¿no? En que el de vanidades y no sé qué, es decir, todo lo que pueda significar afectación al derecho de las mujeres para participar en igualdad está considerado ya como una infracción específica para los medios de comunicación. Y en este caso incluye, por ejemplo, los de carácter digital. Ojo, esto es importante. A menudo ha resultado súper complejo regular los medios digitales, pero ya se puede presentar una denuncia en contra de un medio digital. Así está establecido en el Código de la Democracia y las sanciones serán suspensión de la publicidad en dicho medio, es decir, que ya no se pueda seguir transmitiendo lo que se esté pasando, la multa de 25 salarios básicos unificados hasta 250 salarios básicos e inclusive con la suspensión del medio de comunicación si es que fuese reincidente. Es decir, hay mecanismos, hay una respuesta que se ha dado desde el Código de la Democracia. Yo les debo comentar que este tema fue súper complejo en el Parlamento. No crean que fue tan fácil incorporarlo de la paridad de género, incorporarlo de la violencia política de género, como les decía, fue posible porque hubo mujeres de las distintas bancadas que se empoderaron, que hablaron con sus demás compañeros de bancada, que casi condicionaron el que queremos cambios al Código de la Democracia, ok, pero con enfoque de género, ¿no? Y en un momento en el que las fuerzas políticas requerían y veían la necesidad por la presión también de la reforma, evidentemente eso les obligó a mirar este tipo de cosas. Esto fue posible porque se trabajó, les comento yo también, en coordinación con el CNE, que había hecho el estudio de violencia política de género,
con el Consejo, como les había mencionado, para la igualdad, pero también con el Tribunal Contencioso Electoral, que son los llamados a juzgar, ¿no? Evidentemente. Entonces, esto es importante y debo resaltar que el Tribunal Contencioso Electoral ha evidenciado incluso compromiso con esta causa, ha difundido, ha hecho planes de capacitación y ha difundido los derechos y ahora lo que significa el cometer infracciones por violencia política de género. Vamos con Miriam Espero Pacheco. haber respondido. Gracias, Melania. Vamos con Miriam Pacheco, por favor, su pregunta, y luego vamos con Emily, luego con Carolina. Adelante. Buenas tardes, soy Miriam Pacheco de Panta. No quiero dar una pregunta, quiero agradecer a las organizadoras y a Melania por este espacio. Definitivamente esta ponencia es muy valiosa para nosotras. Yo soy comunicadora social, no he ejercido la política directamente, pero tengo muchísimas ganas de hacerlo en el futuro. Entonces, como dije, este espacio es súper valioso porque a mujeres como yo, que pensamos realizar política al futuro, ya nos va preparando. Hoy día me nutrí de muchos temas que sin dudas en el camino me van a ayudar muchísimo y me están inspirando a seguirme preparando mucho más. Entonces, no tengo preguntas, sino agradecerle infinitamente, Melania, 10 sobre 10, su exposición. Tenga la certeza de que usted va a hacer, todas sus palabras, siempre las voy a tener presentes en el camino que vaya a realizar en el futuro. Así que, chicas, a todas, muchísimas gracias. Muchas gracias, Miriam, por tu comentario. Vamos con Emily, por favor. Hola, buenas tardes. Bueno, también de antemano agradecer por la conferencia. Muy buena información. Y bueno, lo mío sí es una pregunta. En la última diapositiva, Melania mencionó algo acerca de la crítica y la autocrítica y también acerca de las modas. Entonces me parecería interesante saber los puntos de quiebre que ella tiene, en este caso lo mencionó, acerca de ciertas modas. Eso me gustaría saber. Gracias. Ok, conste porque me lo has pedido. A ver, tengo el quiebre en general con algunas cosas, no me caso con los paradigmas, no me caso con las tendencias, creo que un rol de los seres humanos es siempre cuestionar. De hecho yo me considero una mujer progresista de izquierda, pero no me considero ni progresista clásica, ni me adscribo a una tendencia en particular, porque más bien si hay algún paradigma, y les digo ya en términos conceptuales, es el de la teoría crítica. Yo creo que uno debe a menudo considerar los temas no como verdades dadas, sino como parte de este proceso de construcción, de deconstrucción permanente. Y les debo decir que el quiebre que tengo, por ejemplo, les voy a comentar 2 quiebres que tengo en estos momentos que he teorizado con algunos colegas, por ejemplo. El primero, el quiebre que tengo con la palabra empatía. ¿No? Tengo yo personalmente un quiebre porque todo el mundo nos llama a la empatía y es como la moda que se ha puesto el hablar de la empatía y resulta que la veo, la escucho en todo lado, pero otra cosa son las prácticas cotidianas de las personas. Entonces yo prefiero hablar, por ejemplo, de algo básico, solidaridad. O sea, si a mí me preguntan, yo creo que debe hablarse de solidaridad como seres humanos. Entonces yo creo, y al menos intento practicar, el ser solidaria con la situación que esté atravesando otra persona, pero la empatía, por ejemplo, se la ha utilizado como pretexto hasta para justificar, a mi criterio, la mediocridad, para justificar el no querer hacer algo. Entonces no puedes decir nada porque si resulta que le dices algo a alguien, aunque se haya equivocado, es porque eres poco empática. O sea, hay circunstancias y circunstancias. A mí me parece que Melania Carrión, es suficiente con que aprendamos a ser seres humanos y que aprendamos a ser solidarios con la situación que atraviesa el otro, sin utilizar como etiqueta para resolverlo todo hay que ser empático. O sea, yo entiendo, yo sé que desde la psicología, yo sé que incluso en los planes de desarrollo humano integral se vende mucho la tesis de la empatía. Yo en lo personal tengo esa crisis ahí, esa ruptura con eso, porque lo veo como una moda y no lo veo en la práctica de la gente. Y algo que a mí no me gusta mucho es la incoherencia entre lo que dices y lo que haces. Entonces sí, lo veo como moda y eso me genera esa ruptura, ¿no? Y no me gustan las tendencias que terminan siendo moda y que se desnaturalizan o se vacían de contenido.
Y luego tienes el tema, por ejemplo, de la sororidad también, que me parece que se ha convertido en un término muy de moda, que está siendo muy utilizado por todos, pero que en la práctica muchas veces no se está comprendiendo qué es lo que significa o qué sentido se le quiere dar a este de la sororidad, ¿no? Yo prefiero hablar, antes que de sororidad, yo prefiero hablar de redes de apoyo, yo prefiero hablar de apoyo a la causa, yo prefiero hablar de luchas, yo prefiero hablar de derechos, de reivindicación, y si alguien lo está haciendo, bravo, y es más, yo prefiero hablar de algo que deberíamos hablar todos los seres humanos, que es reconocer el valor del otro. Si el otro está haciendo algo bueno, bien, qué chévere, ¿no? Independientemente de si es mujer, independientemente incluso de si es hombre, porque el hecho de que sea hombre y esté haciendo algo bueno, o sea, como yo soy mujer, perdónenme, yo sé que hay sectores y yo soy muy respetuosa, pero yo, Melania Carrión, sí creo mucho en esta mirada más de una sociedad amplia, de una sociedad que puede integrar las visiones de los hombres, que puede integrar las visiones de las mujeres, que podamos ser tratados en igualdad. A mí, en lo personal, digamos, me llama más eso, ¿no? Hablar de que si una mujer tiene un espacio, sí, le apoyemos. Y claro, tampoco me gusta que en nombre de la sororidad, por ejemplo, nos sintamos obligadas a no cuestionar a una par, a no decirle a una par algo que creemos está haciendo mal. Entonces yo creo que es parte de eso de ser críticas, autocríticas, de ser transparentes, de ser honestos, de ser auténticos, de ser uno mismo y de no necesariamente dejarse llevar por las tendencias. Creo mucho en la capacidad transformadora de las mentes libres. Si puedo decirlo de alguna manera, va a ser eso. Es decir, creo en la capacidad transformadora de las mentes libres, de aquellas mentes que se permiten cuestionar el status quo, que se permiten cuestionar incluso una tendencia o un criterio. Perdón, ese era, espero haber aclarado un poco, Emily. Muchas gracias, Melania y Emily, por la pregunta. Vamos con Carolina y luego con Alicia y luego con Eva, por favor. Carolina, adelante. Parece que Carolina. Así, ahí. Carolina. Muy buenas tardes, compañeras. Muy buenas tardes. Bueno, primero agradecerles a ustedes por hacernos participar de este conversatorio. Luego decir que sí, que necesitamos un Ecuador más incluyente, menos machista. He venido trabajando algunos años. Carolina, me parece que tienes problemas con la señal de internet. Vamos a ver si puedes solucionar y vamos a pasar con Alicia hasta que Carolina regrese. Muy buenas tardes, compañeras. Felicito de corazón a Melania por esta gran intervención de esta tarde. Y más que todo la felicito de corazón porque son pocas las mujeres, discúlpenme, compañera, que piensan en incluir también al hombre. El hombre también es la otra parte de nosotros y que debe ser incluido siempre, porque siempre hablamos de que la ordenanza en base a que la mujer se maltrata, las leyes le dan la prioridad a la mujer cuando el hombre también debe ser incluido. Bueno, mi nombre es Marlene Macías, soy de Jaramillo, soy la vicealcaldesa del cantón. Entonces, para mí esto es muy importante y la felicito y sigo felicitando a la Melania por esa forma de pensar en la otra parte. ¿Por qué no pensar en nuestros padres? ¿Por qué no pensar en nuestros hermanos, en nuestros hijos, que también tienen el derecho de ser incluidos? Entonces, realmente esto es muy importantísimo y que son pocas las mujeres que piensan así. Porque cuando nosotros pensamos que el hombre también debe ser incluido, que siempre está rezagado, dicen, bueno, que tú eres machista, pero no es así. Es la otra parte y también debemos incluirlo, porque también merecen el respeto que nosotros merecemos. Entonces yo la felicito mucho, muchísimas gracias. Creo que estos momentos así de estar junto a ustedes, yo aprendo de ustedes aprenden de mí. Y yo les felicito mucho, sigamos así. Es muy importante estas intervenciones, porque de ahí uno se aprende para ser mejores cada día. Muchas gracias.
Muchas gracias, Alicia. Vamos con Eva, por favor. Hola, muy buenas tardes a todas. Espero que me puedan escuchar. Bien, mi intervención es para convocarlas a una reflexión. Y es en base a qué tanto esto que son los logros de muchas mujeres a lo largo de muchas generaciones están siendo utilizados para mantener o sostener un sistema de inequidad contra el cual hemos trabajado tanto. Y me refiero a que sí, medianamente y por obligación, los grupos partidistas están tratando de, en apariencia, cumplir con los espacios que por ley se tiene que dar a las mujeres. Pero ¿cuál es el prototipo que están escogiendo cuando se está ponderando aquella que se ve más bonita en la foto o que se ve mejor en la tarima a aquella que probablemente pueda ser altamente competitiva a nivel político? ¿Qué tanto se está ponderando a aquella que tiene más amigos sobre aquella que probablemente pueda ser por su conocimiento un mejor ejercicio a nivel político? Y sobre eso, el qué tanto estamos haciendo como colectivos, como exigibilidad, para que cuando estas mujeres han logrado esos espacios, poderles exigir el hecho de que trabajen, aunque no lo quieran, en los temas que son de fortalecimiento de esta búsqueda de la armonía entre géneros. De repente nos contestamos con la cifra, oh sí, ahí se logró tener 2 más o 3 más, pero la calidad de esa representación no se está midiendo, la calidad de esa representación no se está exigiendo. Es el momento en que las mujeres que ahora en este espacio y en este lugar del mundo, como nunca antes, tenemos la posibilidad no solamente de elevar la voz y decir estamos aquí, sino también de decidir qué tanto esa decisión no va encaminada a lograr esto, que no es una supremacía de la mujer sobre el hombre, no es una paridad en cuanto a poder hacer lo mismo que hace el hombre, sino el tener la suficiente igualdad de derechos como para competir en circunstancias justas. Entonces, yo creo que más allá de los números es hora de empezar a exigir calidad de representación. Muchísimas gracias, Eva. Vamos a ir cerrando porque ya en honor al tiempo y por respeto a todas, son las 6. Les agradecemos muchísimo. Si alguien más quiere hacer una última intervención, una última pregunta. Me parece que tenemos algo en el chat, vamos a ver. Y nos dice Viviana Orellana, en el aspecto político el tema de alternabilidad deja sin sabores en la boca, porque cuando hay autoridades electas y estos son hombres con mujeres alternas, porque no les queda de otra. Esto suele restar espacios y oportunidades porque no cree que su alterna pueda principalizar por el hecho de ser mujer e incluso en ciertos casos prefieren no tomar ni siquiera sus vacaciones y excluir a sus alternas. Comentarios que nos dejan en el chat. Nos dicen... Sin empatía, la inteligencia no alcanza. Respeto el criterio de todas, pero hay casos y casos, existen personas que lo dicen. Y lo practican muy aparte de que existan personas que solo lo hablen y lo usen como moda. Un saludo a todas, dice. Bueno, muchísimas gracias a todas las que han intervenido y nos han dado... A ver, Wendy acaba de levantar la mano. Sé breve, por favor, en honor al tiempo. Sí, claro. Bueno, buenas tardes con todas. Yo tengo más bien un comentario, ¿no? Yendo un poco por la línea de la violencia de género. Justamente hoy leí un comentario que decía que cuando Sudamérica tendrá una mujer como Angela Merkel, ¿no? Que después de 16 años dejará de gobernar Alemania y que de ser así nuestro continente fuese distinto. Pero ahí viene mi conflicto, ¿no? Cuando en realidad
lograremos llegar hasta allá si en realidad nunca nos dan la oportunidad de explotar nuestro potencial, ¿no? Y recalcando lo que decía Melania, es importante incluir más a las mujeres, sí, pero también a los hombres para que la otra parte también pueda valorar y ver lo que somos capaces de lograr, ¿no? No verlo como una competencia, como le decía la compañera anterior, sino más bien como un tema de igualdad. Y bueno, eso era todo. Muchas gracias. Gracias a Wendy por su intervención. Bueno, como les decía, en honor al tiempo, vamos a ir cerrando la exposición. Nos ha quedado muchísimas dudas. Hay mucha gente que está preguntando mucho y tiene muchas interrogantes con respecto a la ponencia de Melania. Ha sido bastante extensa y qué bueno, pues que les surjan esas dudas porque eso hace parte del conocimiento y de la educación que estamos recibiendo en esta Escuela de Mujeres Políticas. Ahora voy a dar paso a Tefa para que nos lea la relatoría que tenemos siempre para compartir con ustedes. No sé si me regalas un ratito para comentar algo de lo que mencionaron. Adelante, Melania, sí. Ya, muchas gracias. Nada más yo quería agradecerles inmensamente por sus apreciaciones. Podré no estar de acuerdo, decía alguien, pero defenderé hasta el último momento el derecho a expresarlo. Entonces yo coincido definitivamente con la mayoría de ustedes y lo que acabo de decir es por algo que señalaba alguien en el chat que decía, y coincido, es decir, yo no le pondría sin empatía, la inteligencia no alcanza, yo hablaría de sin humanidad, sin sensibilidad, sin solidaridad, la inteligencia no alcanza. Es decir, mi crítica no va a lo que pueda interpretarse de manera profunda sobre lo que se quisiera que sea la empatía o se esperaría como un concepto, sino más bien al uso que se le pueda dar como moda, ¿no? En efecto, no a lo que implicaría su agencia, su práctica, y es más, coincido contigo, hay gente que lo practica y me parece loable y me parece que eso es lo que deberíamos y a lo que deberíamos avanzar. Quería resaltar algo muy importante que mencionó alguien en el chat, porque creo que esa es la base de todo y quiero coincidir que es necesario que trabajemos en nuestras sociedades en valores. El rato que sigamos asumiendo que todo es un decálogo nada más de aplicación de presupuestos de ciertas cosas, de supuestos que han funcionado en otros lados, aquí nos pasa todo el tiempo en la institucionalidad. Creemos que porque traemos una institución bonita importada del exterior, que porque le llamamos extinción del dominio, ya mañana se va a acabar la corrupción, pero no hablamos de lo importante es lo que se construye desde las simientes, y las simientes son los valores. Y cuando hablo yo de valores me refiero a cosas tan simples que van de la mano de lo que estamos hablando y no tienen por qué ser peleados. Es decir, para mí el tema de las defensas y las luchas feministas no tienen por qué ser incompatibles con la participación del hombre en ellas, no tienen por qué ser incompatibles con que hayan hombres que quieran defender esas luchas. Para mí es tan legítimo que sea una mujer como un hombre y qué mejor que sean hombres. Yo veo a mis hijos hablando, tengo un hijo de apenas 10 años y mi hijo de 10 años cuando me habla con perspectiva de género me enorgullece, me gusta escucharlo. Qué mejor que los hombres se involucren más. Por otro lado, el hecho de que podamos hablar de valores nos lleva a construir sociedades más inclusivas, sociedades iguales, sociedades que traten a todos como iguales, y creo que esa es la base para pensar en sociedades menos inequitativas. Si asumimos que todo es simplemente un catálogo de reglas, pero no partimos de los valores de la práctica diaria en casa, en la escuela, sí, en el colegio, en la universidad, en el barrio, con nuestras relaciones interpersonales, no practicamos esos valores, o sea, yo creo que al final del día mucho de lo que hagamos desde el ámbito público tendrá de pronto poca incidencia de transformación real para evitar esa violencia y esa exclusión de la que venimos hablando. Muchísimas gracias, Melania. Un gusto haber compartido contigo, que nos ayudes en este módulo. Realmente una ponencia excelente, como te lo han reiterado todas las compañeras que se encuentran en este momento en salas. Muchísimas gracias. Como dijo Yadi, en este momento les quiero compartir una pequeña relatoría que, como ustedes bien saben, hemos realizado de lo que ustedes nos han comentado. Nuestra
ponente del día de hoy decía, la participación política de las mujeres debe ser en condiciones de igualdad. También nos comentaba que cuando existe violencia o acoso político contra las mujeres, existen también derechos amenazados como la participación de las mujeres en actividades políticas. Invisibilizar el rol de la mujer en política también es otra de las manifestaciones de violencia política. Y hay que desnaturalizar la violencia. Nuestras asistentes también nos comentaron, Gabriela Lucas, debemos llamar a que más mujeres se sumen a la importancia de nuestra participación en políticas. Y Patia Villasís comentaba que el desconocimiento nos limita muchas veces al querer que nuestra voz se escuche. María Lourdes también decía, uno puede ser una mujer política desde su entorno familiar al romper con patrones establecidos. Y Eva Moreta nos comentaba de igual manera, es el momento para que las mujeres elevemos nuestra voz y podamos decidir. Muchísimas gracias, son comentarios muy interesantes que los vamos a colocar en nuestras redes sociales. Como ustedes bien saben, todas las relatorías que se realizan estarán en las redes sociales del Observatorio Nacional de la Participación Política de la Mujer. Así que síguenos y compartan este contenido porque es muy importante que la gente conozca sus opiniones porque para eso nosotros estamos aquí, para visibilizar a la mujer. Muchísimas gracias a todos. Antes de que se retiren, quisiera que me ayuden abriendo, por favor, las cámaras para poder tomar la fotografía. Muchas gracias. Eso, por favor, les pedimos a todas las salas que nos ayuden abriendo la cámara y nos vamos a tener que sonreír un buen rato para poder tomar la foto, porque no todos salimos de la misma sala, entonces para nosotros poder recoger a todas las personas que se encuentran aquí. Vamos a tomar la foto. 3, 2. Vamos a la segunda sala, por favor, que me ayuden. Sonriamos todos nuevamente. 3, 2. Muy bien, y la última sala. Vamos a ir tomando poco a poco para no confundirnos. 3, 2. Sonriamos, por favor. Listo. Muchísimas gracias, les agradecemos mucho. Tenemos nuestro tercer módulo, como ustedes bien saben, es presencial. Esperamos que no haya ningún interrumpimiento por las cuestiones del COVID, pero esperamos que se pueda realizar con éxito de manera presencial en cada una de las ciudades en las que ustedes se encuentran. Entonces estaremos cualquier cosa comentándoles vía WhatsApp. Tal vez si alguien no se encuentra en el WhatsApp, creo que todas estamos porque tenemos ya unas listas establecidas. Entonces, cualquier novedad estaremos comentándoles por ahí. De igual manera, como ustedes bien saben, el próximo módulo es el 20 de febrero, por razones de festividades de carnaval y también por las elecciones que se complica a veces a las personas poder asistir porque toca viajar o cualquier situación. Por esa razón se los aplazó a estas fechas. Entonces, les esperamos el próximo módulo. Estaremos recordándoles por el chat cualquier situación, de igual manera invitándoles a los eventos que realizamos como Fundación Haciendo Ecuador y como observatorio, porque son datos muy interesantes sobre violencia política de género. Así que les rogamos estar atentos al chat. Cualquier situación les estaremos comentando por ahí. Y muchísimas gracias por estar aquí. Hasta la próxima semana. Gracias. Gracias, pasen bien. Gracias. Gracias. Gracias, que estén muy bien. Gracias, chicas. Gracias. Gracias. Hasta la próxima semana. Gracias. Adiós. Buen fin de semana. Gracias. Chao, gracias. Chao.